Jesús usaba palabras de sanidad. Él no vino a condenar, sino Él vino a salvar. Yo estoy esperando de mi familia que me den palabras que sanen mis heridas de culpa. Y ellos están esperando de mí lo mismo. Creo que todos nosotros estamos en la misma arca de Noé, esperando que venga la sanidad del cielo, de parte de Dios. Y Dios quiere hablarnos hoy. Dios quiere hablar a tu alma, esa alma que está herida por palabras que han pronunciado hacia ti, palabras que muchas veces son de maldición. Hemos hablado y hemos tocado este tema varias veces. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la serie que iniciamos el mensaje pasado, mencionamos que Dios habla a la iglesia. Dios habla en el presente. Y usted tiene que circular. En Génesis dice Dios habló. El propósito de Dios es hablarnos. Dios nos quiere hablar todos los días de nuestra vida. Dios habló, hizo la creación, creó el universo. Y a través, después de crear el universo, dice el escritor a los Hebreos, que fue constituido el universo, pero por la palabra. Dios habla y hace. Palabra significa hablar. Yo quiero escuchar que mi esposa me diga que me ama. Yo quiero escuchar que ustedes me digan que me ama. Sé que me aman, pero quiero que me lo digan. Yo quiero que tú te acostumbres a decirle a la otra persona que está al lado tuyo, I love you. El viernes le estaba diciendo a los jóvenes, desen un ósculo santo. Un ósculo es un beso de amor. Díganse en el uno al otro, I love you, te amo, te extraño. Qué importante que es pronunciar palabras que bendigan a otros y que sanen esas heridas de alma. Todos sin excepción, de una forma u otra hemos sido heridos en nuestra vida pasada. Quizás alguien te lastimó, alguien te hirió. Nosotros mismos hemos herido a alguien con palabras, pronunciando esas palabras. Somos heridos muchas veces por el desaliento, la desesperación, la depresión, heridos por palabras que nos acusan. Sabemos que es el enemigo que viene a traer palabras de acusación, pero muchas veces las recibimos en nuestra alma y nos hemos herido. Dice la palabra de Dios que somos seres tripartitos. Ya lo hemos enseñado tantas veces. Pablo lo dice que alineado el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y cuando el hombre está alineado en espíritu, alma y cuerpo, no hay palabra que te lastime, porque las heridas llegan a nuestra alma y es el espíritu que cubre tu alma y que tiene relación con Dios. Y cuando el hombre está alineado, las palabras no te hieren, pero lamentablemente vivimos desalineados. Vivimos en nuestras emociones. Estamos esperando cosas de alguien que nos sane. Estamos esperando que el hombre venga y nos sana cuando Jesús ya vino a sanar tus heridas. Pero yo quiero que el hombre me diga palabras buenas. Y cuando estamos desalineados en el alma, primero el espíritu y el cuerpo, esas palabras me hieren. Y las tengo guardadas en mi corazón. Y las guardo en el closet de mi conciencia. Y cuando las tengo que sacar porque estoy herido, las saco. Todos tenemos cicatrices de heridas por las batallas de la vida. No las vemos, están en algún lugar de nuestro interior, la cual hoy necesitan ser sanadas. ¿Y cómo pueden ser sanadas? A través de palabras que pronunciamos de nuestros labios. Estas heridas fueron causadas quizás por palabras habladas hacia nosotros, o nosotros hacia otros, y recibidas en nuestras emociones. En la figura de la izquierda vemos el alineamiento correcto diseñado por Dios, a través del cual recibimos protección espiritual. Cuando estamos alineados, la protección espiritual llega a nuestro espíritu. Pero en la figura de la derecha vemos como al estar desalineados, alma, espíritu y cuerpo, entonces los dardos del enemigo que dice Efesios nos lastiman, nos hieren. Nos hieren y no es fácil sanar esas heridas. Ahora, ¿cómo se cura una herida cuando perdonar es tan difícil y olvidar no se puede? Porque a mí me dicen, pastor, perdone. Perdonando se sanan las heridas. Yo les voy a enseñar hoy que no necesariamente perdonando se sanan las heridas. Porque nosotros somos seres que decimos que perdonamos, pero perdonar es olvidar, enterrar, como dice Jesús, en el fondo de la mar y no sacarlo a la luz. Pero nosotros, porque estamos heridos, a veces cuando viene a la memoria esa herida, la sacamos a la luz. Quiere decir que no nos olvidamos. ¿Qué palabras debemos usar para sanar las heridas de la culpa?
Para averiguar esto debemos trasladarnos al Génesis, al comienzo. La culpa de la caída, ¿de quién fue? ¿De Adán? ¿De Eva? ¿Del fruto del árbol o de la serpiente? Usted se preguntará, ¿de quién fue la culpa? Porque eso es lo que nosotros queremos analizar y eso es lo que el ser humano quiere descubrir. Tenemos un accidente de carro y decimos, tú fuiste el culpable. Dios no mira eso, Dios mira otra cosa. Pero nosotros queremos saber quién fue el culpable. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, fíjese, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos y tus deseos será para tu marido. Esa es la parte que más me gusta. Y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita serás de la tierra por causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Qué interesante. Pero si queremos indagar, ¿quién es el culpable aquí? ¿Quién es el culpable? ¿Es Adán? ¿Es Eva? ¿Es el fruto del árbol o es la serpiente? Pero para saber quién es el culpable tenemos que saber primero que entender que el castigo de Dios sobre la decisión de la serpiente. ¿Cuál fue el castigo de Dios sobre la decisión de la serpiente? Lo vamos a ver. El castigo de Dios sobre la decisión de las serpientes, es interesante entender eso, porque de ahí vamos a basar el mensaje de este día. Pero antes de entrar en ese castigo de Dios, ¿qué es la culpa? ¿Qué es la culpa realmente? La culpa es la responsabilidad que recae sobre alguien por tomar una decisión incorrecta o ilegal. Ahora, la culpa produce consecuencias en nuestra vida. Graves consecuencias que impiden el crecimiento y el desarrollo de nuestra personalidad. La culpa nos hace angustiarnos, torturarnos y sentirnos despreciados. Ahora, hay varias clases de culpa, usted quizá lo sabe, pero está la culpa tradicional. En la iglesia tradicional, en la iglesia católica, lo voy a decir así, nos enseñaron a decir a nosotros la mea culpa. Mea culpa. Nosotros somos culpables de las consecuencias que estamos viviendo. Y el hombre aprendió a recibir esa culpa y a cargársela en sus hombros. Somos culpables de la culpa que nosotros, o de las consecuencias de las cosas que hemos hecho nosotros. Y de ahí salimos adelante, basados en esa culpabilidad que nos ha sentenciado
quizás la iglesia tradicional. No somos culpables directamente, algo ha pasado en nuestra vida, pero nos señalan como culpable. Entonces, la culpa produce consecuencias, la culpa nos hace angustiarnos, torturarnos y sentirnos despreciados. Y la culpa no proviene del delito, sino al revés, el delito proviene de una culpa previa. Y eso es importante. No es que yo maté para ser culpable, sino antes de matar había algo que me hizo matar. ¿Se ha puesto a pensar eso? Es interesante, es un punto interesante. Porque cada vez que nosotros accionamos y hacemos algo, hay algo anterior a eso que nos hace hacer eso. Así que tenemos que pensar. Es muy importante ese punto que a veces nosotros no lo queremos tocar. Entonces, el castigo de Dios sobre la serpiente, ¿cuál fue? Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás sobre todas las bestias. La serpiente tenía patas, decimos patitas, no tenía piernas, patas. Y después Dios la hace deslizarse sobre su cuerpo, deslizarse sobre su cuerpo. El castigo de Dios sobre la decisión de la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. La mujer tuvo que empezar a dar a luz. Y duele, ¿eh? Qué dolor produce dar a luz. ¿Y cuál fue el castigo de Dios sobre la decisión del hombre? ¿Cuál fue? Te ganarás el pan con el sudor. Es el hombre, la función del hombre la que tiene que ir y trabajar. El hombre es el proveedor de la casa, el hombre el que tiene que traer el dinero a la casa, con sudor. No es la mujer, no es la función de la esposa, no es la función de la mujer, es la función del hombre. Quiere decir que Dios designa las consecuencias de la desobediencia en el Edén. Ahora vamos a ver algo que es importante, porque yo quiero que ustedes entiendan algo que es importante en el día de hoy, que está considerando en el estanque de Betesda. ¿Qué significa Betesda? Betesda significa casa de gracia o de misericordia. Hay muchas iglesias que se llaman Betesda. Y Betesda significa casa de gracia o casa de misericordia. Es mi oración como pastor de esta iglesia que todos nosotros entremos en este nombre en este año, para ser libres de culpa. Entender que esta es una iglesia de gracia y de misericordia. Gracia porque es un favor que Dios nos regala. Y la misericordia porque así como Dios tuvo y Jesús tuvo misericordia con nosotros, así también nosotros tengamos misericordias de otros. En el capítulo 12 del versículo 47, Juan dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. Jesús no vino a culparte. Jesús vino a salvarte. Eso es algo que tiene que entrar en mi mente. Y más adelante en Juan 5:14, o antes del 12, 5 a 14, dice: después le halló Jesús en el templo. ¿A quién le halló? A un hombre que estaba herido, que se sentía mal. No dice que estaba paralítico. Pero dice: después halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. Escuche bien, porque para entender la interpretación del pecado, debemos ir al original, porque la Biblia muchas veces escribe pecado en contexto general. Por eso tenemos diccionarios para ir al griego y al hebreo y ver literalmente y entender en el original lo que significa. Literal pecado, yo pienso que pecado es cualquier cosa que contradice la voluntad de Dios en palabra, pensamiento o hecho. Pero cuando vamos al contexto original, puedo entender dónde está la diferencia. Aquí había un enfermo por 38 años, sanado en un estanque. El vivir por fe y gracia nos hace sensibles a la voz de Dios y no legalistas. Yo no quiero ser legalista, usted tampoco. Si yo fuese legalista con mis hijos, no los dejaría entrar a mi casa. Usted tampoco. Si yo fuese, o si mi esposa fuese legalista conmigo, a mí tampoco me dejaría entrar en mi casa. Si somos legalistas, ninguno de ustedes entraría a esta iglesia. Y aunque traiga velo, no significa nada.
Entonces tenemos que quitar el contexto de ser hombres y mujeres legalistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús no vino a juzgar al mundo, sino vino a salvarlos. Nosotros, usted y yo, sabemos que la paga del pecado es muerte, dice Pablo. Sabemos que las consecuencias del pecado o de errar al blanco es muerte. Lo sabemos eso. Sabemos que en el corazón del hombre existe la maldad y vivimos en la generación que glorifica la imperfección. Hoy estamos en una generación viviendo descarada y cínica. Lo malo es bueno, lo bueno es malo. Lo sabemos eso. Lo peor es tener que aceptar que definitivamente el modo de pensar ha cambiado entre los cristianos respecto al pecado. Hoy se aceptan muchas cosas que antes no se aceptaban. 31 estados han aceptado el casamiento entre hombres y mujer y mujer, el mismo sexo. Y ahora se va a sacar una ley que los 51 estados aquí en Estados Unidos van a aceptar eso. Antes eso no se aceptaba por la ley, ahora se acepta. Nosotros no lo aceptamos por la Biblia, pero sí la ley lo aprobó. Hoy dijimos que a lo malo se lo dice bueno, pero Dios pide de nosotros que nuestros corazones se conviertan en un estanque de misericordia. Dice la palabra que de la misma manera que yo juzgo, voy a ser juzgado. Eso nos enseñaron a nosotros. Si una persona está enferma es porque pecó. Y entonces ahora juzgamos o echamos la culpa de algo que nos pasó por algún pecado de alguien. Este hombre dice que estaba enfermo y Jesús le dice algo importante. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Y usa la palabra no peques más. Y es muy fácil nosotros usar la connotación de decir no peques más. Entonces, ¿qué pecado hubo en este hombre que hace 38 años que no podía caminar? Y nosotros somos muy fáciles en juzgar y echarle la culpa. ¿Qué pecado habrá hecho? Ahora, Jesús usó palabras que sanan la culpa. No peques más para que no venga alguna cosa peor. Las definiciones bíblicas de pecado en el griego y en el hebreo son diferentes. Cuando nosotros hablamos en el griego de hamartía, pecado significa no dar al blanco, no alcanzar el nivel deseado, no cumplir el propósito de fabricación. En el griego también es anomía. Salirse del camino, quebrar la ley, ilegalidad, maldad. El parabasis es amenazar a Dios con el puño, odiar a Dios, querer destruirlo. Pero en hebreo, el amal de pecado es dedicación al mal, infortunio, trabajar para dañarse a sí mismo y a otros. Asham, enloquecer, perversidad, pena por una culpa o delito. Abom, pecado, caer con las piernas quebradas, aplastado por una pesada carga o dolor. Y rasha, en el hebreo, es espíritu maligno, espíritu sucio, terriblemente malvado y cruel. Ahora, en el caso de este hombre que 38 años estuvo enfermo, y Jesús usa la palabra pecado, ¿cuál sería la interpretación de Jesús cuando usa la palabra pecado? ¿Y cuál es la palabra que Jesús usa para sanarlo? En el caso del enfermo, la definición del griego es hamartiano, alguien que comete un error. Alguien que cometió un error. ¿Y cuántos de nosotros cometimos errores en nuestras vidas? No necesariamente algo que nuestra mente está pensando, ¿qué pecado habrá hecho este para estar en las condiciones que está? Errar al blanco significa un error que hemos cometido y por ese error que cometemos pagamos consecuencias. Si usted va en el freeway y comete un error, hablando de algún ticket o de alguna infracción, usted va a pagar una multa. Métase en la línea de fast lane y va a pagar $341 de multa por haber entrado en esa línea. A la iglesia de Jesucristo no le debe interesar tanto el error que cometió esa persona, sino la sanidad que a través de Jesús llega a la persona. Pero nosotros hacemos al revés. A ver qué pecado hizo la persona. Dime, hermano, usamos el teléfono. Ay, hermana, yo quiero que oremos por el pecado de Juancito. ¿Y qué hizo Juancito? Ay, tú no sabes, mi hermana, lo que hizo Juancito.
Yo quiero que usted tome el teléfono para decir cómo Jesús sanó a Juancito de su pecado, de su error. Porque cometemos errores. A veces alguien se casa apresurado y se casa con la persona inadecuada y paga las consecuencias a veces por vida, por cometer un error. No sé si está entendiendo lo que quiero decir. Para eso necesitamos meternos en el estanque. Necesitamos que esta iglesia suelte palabra de sanidad, no de condenación. Betesda significa casa de gracia o casa de misericordia. Juan 9, dice la palabra que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué importante que es eso. Porque en el Antiguo Testamento no se dejaba ministrar a un profeta o a un líder si tenía pecado. Pablo, podemos ver nosotros, tenía problemas en la vista, pero consideraban que eso era un pecado. Muchos dicen que el Señor lo sanó a Pablo, el apóstol. Antes en el Antiguo Testamento un profeta no podía predicar si estaba enfermo. Pero ahora entendemos, de acuerdo a la gracia, Jesús dice, no es que pecó este ni sus padres, sino que hay una obra de Dios en la vida de esa persona. Hay un milagro que Dios quiere hacer en su restauración. El apóstol Pedro era un apóstol que negaba a Jesús y después 3.000 y 5.000 se convirtieron a través de la palabra de Dios. Mas es necesario hacer las obras de que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo el lodo con la saliva, untó con lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces se lavó y regresó viendo. Yo lo que quiero y de ustedes es lo mismo que pido yo de mi persona. Que cuando los vea a ustedes no les vea el pecado, le vea la sanidad que Dios trajo en la vida de ustedes. La restauración que a través del Espíritu Santo Dios produjo. Es el deseo en mi corazón como pastor. Porque me han enseñado en una iglesia legalista a juzgar a la gente. Me han enseñado a buscarle el área débil, el pecado, el talón de Aquiles. Eso es lo peor que me pudieron haber enseñado. Pero la gracia de Dios es la que necesitamos hoy en día nosotros. El favor de Dios, como le pasó a este hombre que entró en el estanque y Jesús le dijo algo importante. Perdonó sus faltas, sus pecados. No importa de qué manera él llegó a esa condición, pero había una solución. Los que están en Cristo, nuevas criaturas son, dice la palabra. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos que mirar lo que Dios ha hecho en nuestra vida en el presente. Yo no sé lo que Dios va a hacer conmigo de acá a 10 años. O a 30. Creo que voy a morir como Noé, 120 años voy a tener. Eso es profético. Dijo mi esposa que no se haga eso, ¿verdad? Que no se cumpla esa profecía. ¿Se acuerda? ¿Se imagina aguantarme 120 años? Qué difícil. Yo quiero que usted entienda algo importante a lo que quiero decir. Quiero hoy entender que el pedir perdón es un hecho no culposo, pero nos hace culpable. A nosotros muchas veces nos han enseñado a poner la otra mejilla. Si alguien te ofende, dice la palabra, y te pega en esta mejilla, pon la otra. Nunca te justifiques, nunca busques excusas para justificar tus errores. Y yo les quiero decir algo, y lo he aprendido. Muchas veces creemos que la justificación o el perdón soluciona todos los problemas de la culpa, pero no siempre es así. A mí me ha pasado varias veces por poner la otra mejilla, salí peor. Por eso he aprendido otras cosas. Porque el pedir perdón en un hecho no culposo, ¿usted sabe que nos hace culpable? Acá nos enseñan las leyes. Si tú cometes un error de tránsito y vas a la corte, declárate culpable.
Si tú matas a alguien, inclusive que lo hayas hecho en defensa propia, la ley te dice, declárate culpable. Porque si te declaras culpable, te van a dar la mitad de los años que te tienen que dar. ¿Sabías eso? Y Jesús nos dice también, porque a veces pensamos nosotros que humillarnos delante de la otra persona es declararnos inocentes, pero nos declaramos culpables. Escuche lo que yo le quiero decir porque es una línea muy finita, no vaya a entender mal esto y no vaya a interpretar que yo le estoy trayendo una herejía. Porque no es así. Cuando uno lo llevan delante del juez por un hecho que se cree culposo, le dicen los abogados, declárate culpable, de esta manera la pena de muerte o la pena que te van a dar, no de muerte tanto, es más leve. Quizás te den trabajos en la ciudad para pagar tus tickets. Quizás tengan misericordia de ti y en vez de darte 2 o 3 años de cárcel te den 1 año. Yo me acuerdo un día, uno de los ejemplos en mi vida, de tantos que tuve, porque la policía me persigue, no por ser un ladrón, pero porque a veces yo no sé por qué me persigue. Yo cuando voy manejando veo siempre para atrás, uno tiene que mirar el espejo retrovisor y ver si está la policía ahí atrás. Yo no sé por qué, pero yo siempre tengo una adicción con la policía y un carro me persigue. Y a veces no lo veo, se esconden. Y me molesta cuando un policía se esconde detrás de una roca y anda con el radar así buscando a quién devorar. Y nosotros veníamos un día por el freeway Palmdale, por el 14 de Palmdale para casa, y si usted ha viajado por ese freeway, usted se da cuenta que es en declive, así, 45, boom, degree. Y cuando usted va con su carro en un freeway en declive, todos van a la misma velocidad y nadie baja menos de 80. Todos veníamos a 80 plus, por decirlo. Y había un policía detrás de unas rocas escondido que estaba, se ve que no tenía nada que hacer y estaba, porque no tiene mucho que hacer, con su pistola, su radar. Y veníamos bien conversando, a veces cuando conversamos con la pastora, ni miramos alrededor nuestro, venimos, a veces nos pasamos hasta de la salida. Y vemos de atrás, ¿seré yo? Y entonces me siguió por un tramo y me obligó a salir en un lugar, era bien rocoso, no podía salir, entonces busqué la próxima salida y salí. Y ¿vieron cómo son los policías esos? Son humildes, no, son orgullosos, así vienen, sacan pecho, así vienen. Y a uno le da ganas de bajarlo, ¿verdad? Lo que menos tiene uno en ese momento, ganas de humillarse y de pedir perdón menos. Entonces cuando se me paró así, ¿y por qué me paras? ¿Venías a exceso de velocidad? ¿Yo? ¿A exceso de velocidad? Sí. ¿Pero cómo exceso? Si venías a 80. Y le digo, ¿cómo a 80? Si yo venía como el freeway venía, la velocidad del freeway. Usted sabe que cuando va a la velocidad del freeway, usted no puede hacer otra cosa, velocidad del freeway. Y mire la diferencia, le voy a explicar algo, la diferencia de lo que me dijo el policía. Me dice, ¿acaso no tienes frenos? En un declive, en un freeway con declive, a 45 y todos a la misma velocidad, frenar uno comete una locura. Freno, le dije yo. Le digo, sí tengo freno, pero te voy a ver en la corte. Me enojé. Me molesté. ¿Cómo me vas a decir no tenías freno? Voy a la corte y uno siempre va a la corte pensando, el policía no viene. Pero ese seguro que vino porque le quedó. Te voy a ver en la corte. Digo, sí, te voy a ver en la corte. Bueno, está bien, te voy a ver en la corte. Porque a veces un pastor no hace eso. El pastor se humilla delante de la congregación y deja que la congregación lo pisotee. ¿Cierto o no es cierto? Uno espera eso de un pastor. Uno esperaba eso del Papa y sin embargo el Papa no se humilló, dijo lo que tenía que decir. Y cuando llegué a la corte, me dice el juez, ¿qué pasó? ¿Te declaras culpable? Y yo dije, más vale. Sí,
me declaro culpable, pero tengo una objeción, tengo algo que decirte. Y el policía estaba ahí, bien ahí esperando, ahí sonriendo. ¿Qué le va a decir este? Y le digo, mira, soy culpable, pero venía en un freeway, le expliqué. No pude sacar fotos, pero le expliqué en declive 45 degrees, estaba ahí, y venía a velocidad con el freeway. Y la verdad, ni cuenta me di a qué velocidad iba. Entonces el juez, la sentencia de él fue un fallo salomónico. Él dice, ¿sabes qué? Te vamos a regresar la mitad del ticket. Y el policía tenía una bronca, una rabia, me quería comer. Después cuando terminó el juicio se salió por otro lado, porque si lo agarro, lo bendigo en el nombre de Jesús. ¿Qué diferencia hubiese sido si yo me declaro culpable y no digo nada? Entonces, hay que entender que no siempre una persona tiene que ir a pedir perdón si no realmente lo tiene que hacer y en el momento inapropiado. Porque a veces cuando uno pide perdón, automáticamente se declara culpable. Cuando uno pide perdón por algo que no hizo. ¿Viste? Él me vino a pedir perdón. Quiere decir que yo tenía razón. El castigo de Dios, sabemos, sobre la serpiente, sobre Eva, sobre el hombre, sobre las decisiones que tomó, a cada cual le dio lo suyo. Y sabemos nosotros que cuando uno le erra al blanco, uno paga las consecuencias. Quizás yo tenía que haber bajado la velocidad, minorado la velocidad, para salvarme el ticket. Pagué la mitad de las consecuencias. Dios fue bueno. La misericordia de Él actuó en ese momento en mi vida, pero no necesariamente a veces es así. Entonces, la culpa, como dije antes, no proviene del delito, sino al revés. El delito proviene de la culpa. ¿Por qué roban las personas? Yo robo porque no tengo que comer. ¿Qué es culpable del robo? Lo que viene de antes, no hay comida. Claro, ¿es culpable la persona que roba? Claro que es culpable, pero algo hay antes. Por eso antes de condenar nosotros tenemos que juzgar bien y entender los conceptos, entender por qué la persona hace eso. Usted y yo venimos a un hospital de sanidad a este lugar. Venimos a ser sanados, no a ser criticados, ni juzgados, ni que murmuren, ni que nos declaren culpables. Porque ya sabemos que somos culpables. Esa mujer, esas madres que llegaron delante de Salomón, las dos con un hijo por ahí que les nacieron, a una se le murió y declaró que ese hijo era de ella, y Salomón se presenta delante de las dos madres. ¿Y ahora qué hago? En aquel tiempo no había ADN, DNA no existía, y Salomón tuvo que usar ese juicio salomónico antes de declarar culpable a alguien. Dice, bueno, tomemos a la criatura, vamos a partirla por la mitad, y le damos la mitad a una madre y la mitad a la otra. Y cuando él levantó la espada para hacer eso, la verdadera madre dijo, ¡no! Désenlo a ella, con tal de salvar a la criatura. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Yo me imagino a cada uno de ustedes aquí, o conmigo, levantados así, que alguien nos quiera partir por la mitad. ¿Sabe que a veces pasa eso? A veces pasa eso. Y viene el Señor y Él dice, no lo hagan, porque a través de mi sangre yo le he perdonado, le he redimido. Eso es lo lindo de Dios. ¿Nos cuesta? Sí nos cuesta. Es difícil para nosotros entender que Dios quiere sanar nuestra herida, nuestra alma, y no culparnos. Es difícil para nosotros evitar de echarle la culpa a alguien. Claro que a veces es difícil, pero tenemos que entender que Dios, dentro de su misericordia, Él hace que nosotros realmente recibamos el perdón de Dios. Y una oportunidad para seguir adelante. Cuando vino la mujer encontrada en el acto,
de adulterio. ¿Sabía ella que lo que estaba haciendo no era lo correcto? ¿Sabía ella que había varios detrás de ella que la iban a culpar? Pero Jesús, dentro de su omnisciencia, también sabía que en el corazón de esos hombres que le iban a culpar tenían pecados escondidos. Y acuérdate siempre de eso. No vengas a la iglesia a tratar de sacarle una pajita a alguien cuando tú tienes una viga por allí escondida. No vengas a la iglesia con la intención de descubrir el pecado ajeno cuando el tuyo ha salido muchas veces a la luz. Le pasó a Noé con sus hijos. Varios hijos trataron de tapar su desnudez, pero otros dijo, no, a este lo voy a sacar a la luz. Era un borracho, se acostó con tal y tal y tal. Tenemos que evitar eso. ¿Nos va a costar un poco? Sí nos va a costar. ¿Sabe? Hay una ley en el Antiguo Testamento que dice, no matarás. Escuche que esto es importante. Uno de los 10 mandamientos es no matar. En Argentina y en otras partes del mundo no se acepta la pena de muerte. Aquí, en Estados Unidos, que es un país supuestamente cristiano, sí se mata. Eso va en contra de la palabra de Dios. Porque una persona cuando paga la culpa de un asesinato, en el Antiguo Testamento dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Si matas tienes que morir, pero no es así bajo la gracia. Pero en este país se aprobó la pena de muerte. Escuche, porque esto es importante. Nosotros no tenemos derecho de quitarle la vida a nadie. ¿Qué pasa con una mujer cuando aborta? Una mujer, una jovencita, 13, 14, 15 años, queda embarazada. ¿Cuál es el error de esa jovencita? Haber quedado embarazada, porque los padres se preocupan. ¡Ay, quedó embarazada! Cometiste pecado, mira lo que hiciste. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir la iglesia? Pero eso no es tanto el problema. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es si se llega a un aborto. Ahí está la muerte. No matarás, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó lo que pasó en Francia? Escuche, porque esto es importante. No quiero entrar en detalles porque no quiero que me fusilen por ahí afuera. ¿Pero qué pasó? El problema, usted puede hablar y usted puede hacer cualquier manifestación en paz, pero no matar. Cuando usted mata en cualquier religión, usted se opone a lo que Dios dejó establecido en su palabra. No matarás. Yo puedo estar de acuerdo contigo o no puedo estar de acuerdo contigo. Podemos intercambiar ideas y opiniones, pero matarte va en contra de la ley de Dios. Eso sí es pecado. Eso sí está mal. Y eso Dios lo mira desde arriba. No importa qué religión tú profeses, no importa qué religión tú andes, Dios te dice, no matarás. ¿Me estás entendiendo? No tanto a quién le vas a echar la culpa, sino las consecuencias de esa culpa, cómo tú reaccionas detrás de eso. ¿Usaste un arma? ¿Usaste tu lengua para matar? ¿Usaste tu lengua para condenar? ¿O usaste tu lengua para salvar? Mi deseo es que esta iglesia se convierta en un estanque, el estanque de Betesda. Yo quiero que te pongas de pie en este momento.